Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Hermanas, esta noche vamos a ver la historia de una mujer más de la Biblia llamada Tamar. Recordemos que existen dos mujeres con este nombre dentro del canon de la Biblia. Una de ellas es Tamar, la nuera de Judá, y la otra es Tamar, la hija del rey David. En esta ocasión vamos a ver Tamar, la nuera de Judá. Y para comenzar quiero comentarles lo siguiente. Tamar significa palmera. En alguna ocasión vimos también un estudio acerca de las palmeras y vamos a recordar que la palmera es un árbol, es un árbol que nosotros que tiene ese nombre y que nosotros lo vamos a encontrar en lugares de climas muy calurosos, de lugares donde el calor y la temperatura es muy elevada y esa palmera permanece ahí en ese lugar de una manera firme. También vamos a mencionar de la palmera, que es un árbol que tiene unas raíces muy profundas que se extienden por el subsuelo y que recorren gran parte de esta parte de la tierra, lo cual les permite que la palmera pueda soportar las inclemencias del tiempo. Recuerden que esos lugares de playa, de mar, donde se encuentran ellas, son lugares que son azotados frecuentemente por huracanes y por fuertes tempestades. Y pese a eso y a esas condiciones, debido a que tienen esas raíces tan profundas y tan bien arraigadas, es que pueden soportar eso. Una palmera puede quizás a lo mejor a través de vientos fuertes y huracanados doblarse hasta llegar a tocar el suelo, pero lo que no le va a suceder nunca a la palmera es que se rompa, que se destroce, que se corte. Eso sí no le va a suceder. Sí, puede ser que pase el huracán, puede ser que pase la tormenta y esas palmeras hayan sido vencidas y hayan caído sobre el suelo, pero nunca arrancadas desde su raíz. Y esto es una característica muy importante de la palmera. Tamar significa palmera y el significado del nombre de esta mujer que vamos a ver en esta noche tiene mucho que ver con su carácter, con su forma de ser. Entonces, en ese tiempo y aún en la antigüedad se dice, o aún nosotros cuando escogemos algún nombre para nuestros hijos, siempre pensamos, ¿verdad?, en el significado que tiene ese nombre, porque deducimos y queremos y deseamos que esas características las adquiera nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, en este caso, el significado de Tamar, que quiere decir palmera, tiene esas características. Así es que desde ahí ya podemos empezar a ver qué clase de mujer es la que vamos a ver en esta noche. La historia que vamos a ver se encuentra en el libro de Génesis. Si quieren ir buscando el capítulo en su Biblia, estamos ubicadas en esta noche en Génesis capítulo 38 y vamos a leer todo el capítulo completo, lo vamos a ir analizando a lo largo de nuestro estudio porque vamos a ver cómo inicia esta historia y cómo va a terminar, ¿no? Va a llegar un momento en el que la historia va a tener un clímax y
y una parte muy específica donde nosotros nos vamos a detener un poquito y vamos a tomar esa parte, esa porción de la escritura para ver la enseñanza y lo que tiene que enseñarnos a nosotros este capítulo 38 de Génesis. Podríamos decir así a grandes rasgos que este capítulo 38 hasta cierto punto tiene un grado de escándalo, un grado que quizás a lo mejor no lo quisiéramos hablar o comentar. Pero si por algo está escrito en nuestra Biblia es porque tiene una profundidad, tiene un trasfondo muy grande que enseñarnos a nosotros y lo vamos a ver en esta noche y damos gracias a Dios por ello porque vamos a ver las dos partes, los dos extremos de esta historia y terminaremos agradeciendo a lo largo de este estudio el que esté escrito este capítulo y de esta manera. Yo les voy a leer esta noche una versión un poco más clara para que ustedes puedan entender, pero pueden seguirla en sus Biblias. También es conveniente que en algún momento ustedes puedan descargar otras versiones para que si tienen alguna duda en alguna palabra, si se les complica, bueno, existen otras versiones que quizás sean más claras y que tengan un lenguaje con el que estamos más familiarizadas y nos permita entender más, a más profundidad el mensaje de la palabra. Entonces, vamos a comenzar viendo esta historia de Génesis 38 y se nos dice que después de que los hermanos de José lo vendieron, recuerden que José tuvo a los hermanos que, bueno, finalmente deciden venderlo. ¿Y por qué mencionamos a José? Porque uno de los hermanos mayores de José se llamó Judá. Y Judá precisamente se casó con una mujer cananea, hija de un hombre llamado Súa. Y entonces Judá va a tener juntamente con esta esposa cananea, va a tener 3 hijos. El primero de los hijos, nos dice este capítulo, que se va a llamar así de cortito. Y el primer hijo de Judá, va a desposar y va a tomar por esposa a Tamar, la mujer que vemos esta noche. No se nos dice gran cosa acerca de este hombre. Lo más importante que menciona la Biblia y de manera así tajante es que dice que desposó a Tamar y murió sin tener heredero. Algo que así a ciencia cierta, de manera tajante, nos dice que este hijo murió. ¿Por qué? Porque Jehová Dios así lo determinó. Y después de ello viene, en ese tiempo, recordemos que al igual que en la historia de Ruth, donde existe el pariente redentor y que era una costumbre llamada levirato matrimonial, que quería decir que el hermano, es decir, el cuñado, tenía que pasar a casarse o a darle descendencia a la viuda o a la cuñada, si así lo queremos ver, a la viuda del hermano. Era una costumbre que se usaba en ese tiempo. Entonces aquí estamos viendo que el primer esposo de Tamar, muere y entonces, debido a esta costumbre que se tenía en ese tiempo, el segundo hijo de Judá o el hermano de tenía que pasar a tener que ver con ella. Pero aquí sucedía algo muy importante. Este segundo hijo de Judá y que pasa a convertirse en el esposo de Tamar, en el segundo, se llama Onán. Pero este Onán tenía algo que nosotros a lo mejor podemos pensar en su corazón. Quizás él sabía que él tenía que
por costumbre ocupar ese lugar y dar descendencia al hermano fallecido, tenía él un hábito, y nos lo menciona aquí la Biblia, que él, pues lo que hacía era que cuando tenía, pues ahora sí que relaciones con Tamar, él lo que hacía era que finalmente no concluía la relación sexual, y esto impedía, desde luego, que Tamar pudiera quedar embarazada y concebir, porque él quizás a lo mejor no quería hacerlo. Y en ese momento, pues él estaba transgrediendo una orden que tenía de multiplicarse y reproducirse. La palabra también dice que ese era un mandato de parte de Dios, el multiplicarse y tener descendencia. Y lo que hacía este hijo de Judá, llamado Onán, era que no cumplía con esto que él tenía que hacer. Sí tenía relaciones, pero resulta de que finalmente él no quería. Él dice en el versículo 9, Onán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo. ¿Por qué no iba a ser considerado suyo? Porque él lo único que iba a hacer era tener ese hijo con la mujer de su hermano para que el hermano preservara una inmortalidad social, es decir, su nombre del hermano tuviese una descendencia y por el cual ser recordado. Recordemos que el hijo en ese tiempo, tanto el primogénito como este tipo de costumbres, era algo muy marcado y muy importante para la época, en el caso del hombre, pero también en el caso de la mujer. Hemos estado viendo a lo largo de estos estudios de las mujeres de la Biblia, como muchas de ellas no podían concebir, eran estériles, y finalmente era algo que les afectaba tanto emocionalmente como socialmente, como todas las áreas que tenían que ver con la mujer que no podía concebir. Aquí estamos viendo a una mujer, Tamar, que tampoco tenía descendencia y estaba ya en este caso con el segundo hijo de Judá, y tampoco estaba dispuesto a tener un hijo con ella, porque dice la palabra aquí que pues él entendía que no iba a ser considerado hijo suyo. Y entonces dice la palabra que cada vez que tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano, desperdiciaba su semen derramándolo en el suelo, así dice, para así no darle hijos a su hermano. Y eso que él hizo no le agradó al Señor, y por esa razón también hizo que muriera. Ahí estamos viendo cómo ya está muriendo el segundo hijo de Judá. Y si nosotros nos ponemos en el lado paternal como padres, pues bueno, sí era una tradición, pero ya él como que ya entraba en su corazón cierto dolor de decir, pues me toca dar a mi tercer hijo, que era un hijo de una edad más, pues más pequeña, todavía no era una persona que debería de estar en esa condición de casarse, más sin embargo, en descendencia a como venía la sucesión, le tocaba al tercer hijo entonces pasar a ser el esposo de Tamar. El padre de alguna manera pues ya no quería dar a su hijo y como que se resistía a esa situación, ¿no? Y aprovechando que el hijo, el tercero, llamado Selah, era un pequeño, pues decide comentarle a Tamar, bueno, mira, mejor lo que tú debes hacer es volver a la casa de tu padre y bueno, ahí quédate, no te cases hasta que crezca mi hijo, y cuando él crezca, entonces yo te lo daré por esposo. Y si lo vemos así, pues a lo mejor también podría ser algo entendible, ¿verdad? Que pues ya habían muerto dos de sus hijos, pues ya no quería dar el tercero, ¿no? Y ahí también, o sea, podemos entender esa parte como padre, pero también estaba ya transgrediendo un orden, una ley que tenía que llevarse a cabo de alguna manera y tenía que ser así. Y vamos a ver cómo a raíz de toda esa situación,
de todas esas cosas que muchas veces nosotros anidamos en nuestro corazón y nos resistimos a no hacerlas cuando sabemos que Dios tiene ya algo establecido, ya algo ordenado, pues van a venir pues ya desórdenes y consecuencias a raíz de todas esas cosas. Y entonces aquí estamos viendo Tamar ya recibe la orden ahora sí que del suegro, se le dice que regrese con sus padres y bueno, pues ella finalmente así lo hace, ¿verdad? Entonces, después de un largo tiempo, se dice que la esposa de Judá, la hija de Súa, con la que se casó, la cananea, muere. Y después de que Judá termina el periodo de luto, que se dice que este tiempo de luto fue un tiempo aproximadamente como de 3 meses, cuando ya él se quita de ese duelo, entonces él lo que hace es subir a una fiesta que se estilaba en ese tiempo, que era el de trasquilar las ovejas. Era una fiesta relacionada a quitarle todo eso a estos animalitos, ¿no? Y entonces, pues ya él decide salir ya de su casa nuevamente, quitarse esas vestiduras de duelo y decide ir a ese evento, ¿no? Va al evento a un lugar llamado Timnat, a esta celebración, y dice el capítulo en el versículo 15, que cuando él sube a esta fiesta, Tamar tiene ya un plan maquinado para subir al encuentro con Judá, pero ella cubierta del rostro y bueno, Judá la piensa que es una mujer prostituta y de alguna manera como que hace un convenio con ella, hace un acuerdo. Nunca pensó que fuera su nuera, sino que él hace el acuerdo con ella y entonces se acercó y le pide tener relaciones sexuales con ella. Él no lo sabía, pero ella sí lo sabía y ella ya lo había planeado de alguna manera así. ¿Por qué? Porque ya para ese tiempo, ya el hijo pequeño que le tenía que ser dado a ella, pues ya había crecido, ya tenía la edad. Entonces, ella veía que no se le daba a ese hijo y entonces ella va y le tiende esta como trampa a Judá y él cae ahí en ese momento. Pero ella de una manera pues muy astuta le dice, ok, sí, acepto tener relaciones contigo, pero yo quiero que tú me des algo en garantía, ¿no? Él le dice que, bueno, ¿con qué me vas a pagar tú por tener relaciones contigo? Y entonces él le dice, te voy a mandar un cabrito de mi rebaño, pero pues desde luego no llevaba en ese momento el cabrito, ¿verdad? Entonces dice, yo te voy a mandar un cabrito de mi rebaño y ella le dice, sí, está bien, yo lo acepto, pero pues dame algo en garantía, porque pues ¿qué me da a mí la certeza de que tú cumplas con esa palabra, ¿no? Entonces, ella le dice, acepto, pero si solamente tú me das lo que yo te pido. Y él le dice, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y en ese momento ella le dice, dame tu sello, dame tu cordón y el bastón que tienes en la mano y acepto. Estos 3 elementos que ella le pide a él en garantía tienen el nombre de sello, de cordón y de báculo. Son 3 elementos que vamos a hablar acerca de ellos en esta noche y quiero que pongamos
mucha atención. Dar estos 3 elementos era como decir ahora, diste todo por nada, a cambio de ocultar un pecado. ¿Cuántas veces nosotros damos todo por nada, por ocultar algo que no queremos que se sepa? Aquí estamos viendo en esta historia el dar todo por nada, por ocultar un pecado. Estos 3 elementos, el sello, es algo que se usaba y que tenía cada persona, que marcaba algo muy personal. El sello era algo que usaba la persona en algún trámite y que indicaba un estado de pertenencia. Es así como decir una identidad. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, tenemos un documento que avala quiénes somos, quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, cuánto pesamos, cuánto medimos. Es como tu carta personal tuya y que es única, porque sabemos que la creación de Dios es única, no se repite. Entonces, cada una tiene una identidad. Y esto precisamente era lo que marcaba este sello. Este sello era la identidad de Judá. Era una parte en la que solamente a él lo identificaba. Y aquí estamos viendo cómo esta identidad que en ese momento humanamente él manejaba, nosotros también hoy como hijas de Dios tenemos una identidad, tenemos algo que marca la diferencia entre la creación de Dios y entre los hijos de Dios. Porque allá afuera todo el mundo dice, es que todos somos hijos de Dios, y no es así. Todos somos creación de Dios, eso sí es verdad, porque Dios ha creado todo, pero no todos son hijos de Dios. Y en este caso, nosotras como hijas de Dios tenemos ya una identidad a partir del momento en el que nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús y hemos sido aceptas y hemos sido adoptadas y hemos sido llamadas hijas de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando por medio del pecado esta identidad cambia para nosotros y nos roba lo que Dios por medio de su gracia y de su misericordia y de su amor, como lo hemos cantado esta noche, nos ha dado? Podríamos decir, en un ámbito terrenal, pensando en Judá, es como si nosotros tuviésemos las escrituras de nuestra casa y vamos y se las entregamos de la nada a alguien por querer tapar algo, por querer que no se sepa. Así, algo que nos costó, algo que decimos, esto es mío, vas y lo entregas. Eso era el primer elemento y lo que significaba el sello. Y después vamos a ver el cordón. El cordón era parte de la vestimenta de una persona y era un cinturón que se utilizaba para detener la espada. Así, de manera literal, era para detener la espada. La espada le daba a la persona una seguridad al poseerla. ¿Por qué? Porque era un elemento indispensable tanto para su trabajo como para la guerra, para el momento de defenderse. Ese cordón era como decir ahora me pongo una cangurera y aquí traigo guardadas todas, ¿no? O sea, todos los elementos principales que yo necesito para, no sé si hay algo que yo tenga que salir de emergencia, por lo menos yo aquí traigo mi credencial de lector, traigo mis llaves, traigo lo más importante que a mí me puedan pedir, ¿no? No sé, el dinero lo traigo aquí. En ese caso, el cordón era un elemento muy importante porque a través de ese cinturón se podía detener la espada que se iba a utilizar de manera frecuente tanto en el trabajo como para tener una seguridad al portarla. Así es que aquí estamos viendo la segunda parte de este elemento
que era el cordón. Y el tercero, llamado báculo, este era un elemento personalizado en forma de bastón, que se utilizaba para abrirse paso al caminar. Recordemos que en ese tiempo, aun cuando se llevaba las ovejas y se les iba y se les buscaba pastos verdes a dónde llevarlas, este báculo servía tanto para defenderlas de los animales feroces, como para traer a la oveja que se quería descarriar, que se quería perder, que iba a quererse saltar por otras trancas. Ese báculo, ese bastoncito, servía para tomarlas del cuello y traerlas nuevamente al redil. Así es que este báculo, en el caso de Judá, de manera literal, le servía para sostenerse como una especie de bastón cuando una persona ya se encuentra en una edad avanzada, vulnerable, ya más débil. Este báculo era ese bastón que le permitía sostenerse. Así es que podemos considerar a este elemento algo muy importante como un elemento de fuerza, un elemento usado también como de cierta seguridad, porque era también algo que servía como una guía para la persona. Entonces, aquí vamos viendo que tanto el sello como el cordón, como el báculo, eran tres elementos muy importantes que si nosotros vemos, Judá le dice, mira, yo estoy dispuesto a que si tú aceptas tener relaciones conmigo, yo te voy a mandar un cabrito de mi rebaño. O sea, él como que dijo, mira, te doy esto. Pero Tamar no, o sea, Tamar le dijo, no, yo quiero que me des en garantía estas tres cosas. Y sucedió que Judá accedió a hacerlo. Es decir, él dio el todo por nada ante esta situación. Y esto nos marca a nosotros también algo muy importante que considerar, porque muchas veces nosotros, sin querer, estamos dando el todo por nada. Estamos accediendo a muchas cosas que sabemos que están mal y que sin embargo nosotros echamos por tierra, echamos por menos lo que ya Dios nos ha dado a nosotros y que nosotros hoy tenemos. Por falta de fe, por falta de confianza, por falta de seguridad, por falta de creer en las promesas que Dios nos ha dado. Las vemos a veces tan lejanas que a veces accedemos a quererle dar gusto a las demás personas y echar por lo menos o a la borda, como se dice coloquialmente, lo que Dios ya nos ha dado a nosotras como hijas de Dios. Nosotras también tenemos esta identidad. Nosotros también hemos sido selladas, hemos sido cuidadas a través de esa seguridad que nos da la palabra de Dios. Tenemos esa armadura que nos habilita para nosotros enfrentarnos a todo tipo de pruebas, a todo tipo de circunstancias, a todo tipo de situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar. Y nosotros también tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es como nuestro báculo, nuestra seguridad, la palabra que nos abre camino, que nos ilumina, donde nosotros debemos de dirigirnos. Así es que estos tres elementos nosotras también ya los tenemos y no tenemos que hacer ni que cometer el error que hizo Judá en ese momento de dar el todo por nada. Así es que él accede a hacerlo con tal de tener relaciones con Tamar y bueno, las tiene y después de ese tiempo, bueno, ya sucede el acto y dice el versículo 20 que efectivamente Judá mandó el cabrito que él había prometido, ¿no? Para recuperar sus cosas, para recuperar el sello, el cordón y el bastón, o sea, su báculo, sus cosas que eran su identidad. Pero resulta que ya no encontró a Tamar, o sea, ya no encontró a la mujer y él ya preocupado, bueno, dice, andaba preguntando, ¿no? Envía a la persona para que vaya, dice que envía a un amigo que se llama Ira y que era adulamita
y para recuperar sus cosas que había dejado en ese momento, pero resulta que pues ya la situación ya no era la que él esperaba, porque ya no se encontraba Tamar en ese lugar, y entonces dice que, bueno, decía, ¿dónde puedo encontrar a la mujer consagrada que estaba sentada al lado del camino, ¿no? Y le respondieron las personas a este amigo, aquí nunca ha vivido una mujer consagrada. ¿Por qué? Pues porque era un lugar donde se ejercía la prostitución, entonces de alguna manera dice, pues aquí nunca ha habido una mujer consagrada, ¿verdad? Entonces él regresa ya con Judá y le dice, pues no la pude encontrar, ¿no? La gente de ese lugar me dijo que ahí nunca ha estado una mujer consagrada, ¿no? Y entonces Judá lo sigue tomando por así como que como que cayó en una confianza tan tremenda, pero una confianza tratando de ocultar lo que él sabía que había hecho, ¿no? Que había ya de alguna manera pues ya llevado a cabo, ¿no? Y entonces le dice, pues dejemos que se quede con mis cosas, no quiero que la gente se burle de mí, ¿no? O sea, que bueno, ya hay que quede oculto, ya que nada más lo sepamos ahora sí que los tres, ¿no? Esta mujer, tú y yo, ¿no? Y pues dejemos ya que se quede ya entonces con mis cosas y bueno, me va a pesar más la burla de la gente, así es que tratemos de llevarle el cabrito y nosotros, bueno, cumplimos, no se pudo, pero bueno, dejémoslo así, sin pensar que ese tipo de comportamiento de parte de él o ese tipo de acción tuvo una reacción y la reacción fue que Tamar queda embarazada y queda embarazada del suegro, ¿no? Él tampoco todavía para ese momento todavía no lo sabe, ¿no? Pero le llega a él la noticia y le dice, tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta y como resultado de eso ha quedado embarazada. Y él inmediatamente dice, tráiganla y quémenla. Esto de esta actitud de tráiganla y quémenla era algo que ordenaba la ley de Moisés. Este castigo severo lo marcaba la ley de Moisés. Así es que no era nada extraño que él hablara de esta manera, porque a toda mujer que tenía ese tipo de comportamientos, de meterse con, de ejercer la prostitución o de tener relaciones, de fornicar con otra persona, era algo que era castigado de esa manera, quemando a la persona, y dice que se quemaba a la mujer viva, y esto iba únicamente para la mujer. Y esto lo podemos ver en Levítico 21:9 y Deuteronomio 22, del 20 al 24, cómo era una costumbre que también se llevaba a cabo cuando se descubría a una mujer en esta condición, aun cuando se descubría que la mujer había llegado en un estado ya no virgen a estar con un hombre. Era algo muy señalado y muy bien marcado lo que se tenía que hacer en el caso de que el resultado fuera el contrario. Entonces, bueno, no era extraño que aplicando esta ley, pues bueno, Judá digan, tráiganla y quémenla, ¿verdad? Pero la sorpresa para él era que cuando la estaban sacando, ella le manda un mensaje a su suegro y le dice, el dueño de estas cosas fue el que me embarazó. Y cuando saca las cosas, se da cuenta que es su sello, su cordón y su báculo. Y ahí es a donde él la reconoce y dice, yo tengo la culpa, no ella. Y aquí podemos ver también nosotros una enseñanza para nosotros, que el pecado que nosotros cometemos o que nosotros llevamos a cabo y que de alguna manera
lo solapamos y lo consentimos, tarde o temprano va a salir a la luz. Va a salir a la luz y fue lo que pasó aquí con Judá. Él la reconoció y dice la imagen que estamos viendo esta noche, cuando Judá reconoció las cosas, dijo, ella ha hecho bien y yo mal. ¿Por qué dijo ella ha hecho bien y yo mal? Porque ella estaba esperando el acuerdo del tercer hijo de Judá para esposo de ella y para tener ella su descendencia. Ahí podemos ver que dice, ella ha hecho bien en esa parte y yo mal. ¿Por qué? Porque yo no lo hice, yo no cumplí con esa palabra que tenía que hacerlo. Yo no lo hice, ella lo hizo así. Pero si nosotros vemos, los dos lo hicieron al fin y al cabo mal, porque él fue a entregar lo más preciado que él tenía y ella fue a llevar a cabo un plan ya premeditado, como dicen, un plan doloso, con alevosía y ventaja, con todas las cosas que se pueden señalar jurídicamente para llevar a cabo un juicio, ¿no? Una condena. Entonces, aquí, bueno, vamos viendo cómo ya era inminente y era evidente que ya no se podía seguir ocultando las cosas, ¿no? Él las reconoce y dice, yo tengo la culpa, no le entregué a mi hijo Sela como lo había prometido. Y la palabra nos dice que nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar, ¿no? A lo mejor ese fue una equivocación de parte de él, un error, un desliz, algo que él no tenía que haber hecho. Pero si nosotros estamos viendo el trasfondo de la historia, nosotros también estamos viendo las partes importantes de esta historia, que son el que nosotros tenemos que cuidar, lo que ya tenemos hoy concebido como una identidad para nosotros, que nosotros no tenemos que también permitir y consentir el pecado, porque tarde que temprano Dios lo va a sacar a la luz y vamos a quedar y vamos a ser exhibidas como lo estamos viendo en esta historia. Y por parte de Tamar, pues que nosotros tenemos que esperar a que Dios cumpla lo que nos ha prometido que nos va a dar. Cuando nosotros queremos ir y actuar en nuestras propias fuerzas, vamos a hacer las cosas mal, porque aquí ya se estaba concibiendo primeramente en su mente, maquinándose en su mente, un pecado que iba a ser ya declarado, que iba a perjudicar aún a ella, ¿no? Así es que estamos viendo las posturas de las acciones que tienen ese tipo de reacciones adversas y contrarias. Pero aquí entra, hasta aquí podemos decir, bueno, esta es la parte oscura de esta historia, pero resulta que, bueno, ella da luz, se sabe que esta mujer da luz y tiene 2 hijos, y dice aquí que al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano y ahí la partera le ató un cordón rojo y ella llamó a este hijo Fares y al otro hijo Sera o Sara, ¿no? Con Z. Son los 2 hijos que ella tiene, pero como les comentaba, amadas hermanas, hasta aquí podemos ver a lo mejor ya el desarrollo de esta historia y a lo mejor la parte oscura, lo que venimos viendo hasta ahorita. Pero aquí vamos a ver una parte también muy importante del amor de Dios para con nosotros. Aún en esa condición de pecado, de equivocación, de hacer las cosas mal, el amor y la misericordia de Dios vienen a ser tan grandes que Él viene y derrama de su gracia sobre nosotros una y otra vez. Así es que esa gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios, es el que nos trae nuevamente al redil. Es como ese báculo, es como ese bastón
que cuando ya nos estamos perdiendo, nuevamente viene esa gracia de Dios y nos trae y nos llena de ese favor, de esa gracia, de esa misericordia, porque Dios es un Dios que nos perdona. Es un Dios que está dispuesto de manera incondicional a de manera continua ser para nosotros, siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos también que considerarlo y que no tenemos que desperdiciar y que nosotros tampoco tenemos por qué llegar a pensar que entre más gracia Dios tenga para con nosotros, nosotros somos más libres de cometer pecado tras pecado las veces que querramos. Porque no, también va a haber un límite, va a haber una consecuencia, va a haber algo que nosotros también vamos a tener que pagar, aunque tengamos ese Dios lleno de misericordia y de amor. Vamos a tener que sufrir también las consecuencias de malas decisiones, vamos a tener que sufrir también las consecuencias de esos pensamientos maquinados para querer conseguir algo sin esperar hasta que Dios nos lo conceda y vamos a ir de tropiezo en tropiezo. Pero aquí en esta historia tenemos también un llamado nosotros para ver si hasta el día de hoy nosotros tenemos algún pecado que esté oculto, que nosotros no lo hayamos declarado. Bueno, pues es tiempo, hermanas, de que todas nos pongamos a cuentas con Dios. Hoy estamos aprendiendo que no tenemos que apostar por nada lo que Dios ya nos ha dado, porque nos ha concedido hoy esa autoridad, esa fuerza, esa identidad, y que nosotros debemos de dejar que esa vergüenza, ese dolor que en algún pasado nosotros tuvimos, ya es algo que quedó allá, que una vez que nosotros hemos venido a los pies de Dios por medio de su Hijo, esas cosas viejas pasaron y he aquí Él ha hecho todas nuevas. Así es que Dios quiere que nosotros, sus hijas redimidas por medio de su sangre, gocemos de este regalo de la gracia que Dios nos concede. Aquí estamos viendo cómo, y nosotros lo analizamos, que Dios aún en su misericordia y en esa gracia va a hacer que esta mujer sea un canal aún de bendición, porque esta mujer que tiene estos hijos en el Evangelio de Mateo, donde se nos menciona en el capítulo 1, del versículo 1 al 16, nos habla acerca este evangelio de la genealogía de Jesús. Y Fares, el hijo de Tamar, con Judá, es quien proporciona el linaje que conduce a David, y al tiempo de ese mismo linaje de David, al tiempo, nuestro Señor Jesucristo es de donde viene esa relación. Así es que a pesar de haber hecho malas cosas, vemos que la gracia de Dios es mucho mayor para poder darnos esa nueva oportunidad de seguir perteneciendo a su familia, de seguir perteneciendo a ese rey, a ese lugar especial que Dios ha reservado para nosotras a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Así es que estamos viendo esta noche, una vez más, cómo el amor de Dios va más allá de cualquier límite y de cualquier pensamiento humano que nosotros pudiéramos tener. Nosotros, yo creo que humanamente pasamos por una situación así, y como que a veces nos ponemos en una postura de querer prejuzgar, de querer opinar o de querer señalar,
y como que nos sentimos de que, ay, no, pero ¿cómo es posible? O sea, ese pecado no debe ser, y nos ponemos como que en ese papel de juez, y hoy, esta noche, Dios nos está mostrando que ni Él mismo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él tiene esta misericordia y este perdón continuo para nosotros, y no nos viene y no nos marca de esa manera. El mismo pecado a nosotros viene y nos va a redarguir y nos va a hacer sentir mal, pero siempre y cuando nosotros vengamos a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Si nosotros seguimos en esa condición de pecado, el mismo pecado nos va a cegar y no nos va a dejar ver más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Y el que hace una cosa y le pierde el miedo y hace una segunda y una tercera y una cuarta, así se puede ir, como una bola de nieve hasta el precipicio. Pero si nosotros venimos a Dios, va a venir y nos va a hacer ver esta condición de pecado y vamos a poder ser nuevamente restituidas por su gracia. Vamos a poder ser nuevamente recibidas en ese perdón de Dios para esa reconciliación con nuestro Padre. Así es que bien podemos ver esta noche que quizás este capítulo 38, como les venía mencionando, nos va a venir a mostrar pues una decadencia espiritual que nosotros podemos tener si nosotros estamos en una condición de pecado. Pero también podemos ver cómo Dios, al que escoge y al que toma por hijo, sí lo disciplina, sí lo azota, pero nunca deja de desconocerlo como hijo. Así es que eso es algo que nosotros no debemos olvidar y también tomar en cuenta que muchas veces estas condiciones de pecado son porque nosotros mismos vamos y nos mezclamos en condiciones que sabemos que no son de bien. Sabemos que hay cosas que nosotros no tenemos ni siquiera por qué abrirles la puerta y muchas veces lo hacemos. Y esta situación pues nos va a llevar a tener condiciones que nosotros no queremos. Pero la justicia de Dios siempre también va a ser aplicada sobre los hijos de Dios. Y bueno, esta noche también podemos ver que la gracia de Dios transforma a las personas si nosotros nos disponemos a apartarnos de ese mal camino y a querer conducirnos en la senda que nos lleva a la vida eterna. Así es que la vida de Tamar esta noche nos ha enseñado y nos ha dado el ejemplo del pecado, pero también de la gracia de parte de Dios. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.